Buenos días, bienvenidos a la primera mesa del día de hoy, jueves. Tendremos una mesa temática titulada Historia 6, Tierra Adentro, con la presencia de tres grandes investigadores. En primer momento tendremos a Roberto Carrillo Acosta, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con su trabajo titulado Caminería Zacatecana, Comercio y Fortificaciones en la Nueva Galicia. A continuación proyectaremos el video de su ponencia. ¿Ya se ve, perdón? Sí. Muy bien, voy a dar play. ¿Cómo están? Soy el doctor Roberto Carrillo Acosta, docente e investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Antes que nada, muchísimas gracias a todos los organizadores de este encuentro de investigación del pensamiento novohispano. Muchísimas gracias. Y yo les voy a presentar el tema Caminería Zacatecana, Comercio y Fortificaciones en la Nueva España. Muchas gracias, comenzamos. La exposición se va a dividir en tres temas básicos, que es caminos, fortificaciones y hospedaje, es decir, los mesones, los antiguos hoteles de aquellos ayeres. Para empezar, les voy a compartir este mapa que se está viendo aquí en el fondo, para hablar sobre los caminos en Zacatecas. Ahí se presenta en color negro el ramal principal, el camino principal del Camino Real de Tierra Adentro, el cual comenzaba en la Ciudad de México y terminaba en Nuevo México, en el sur de Estados Unidos. Bien, en Zacatecas aquí atravesaba por los principales poblados de Zacatecas, pero también en color verde podemos apreciar algunos ramales, ¿verdad?, que conectaban, por ejemplo, Mazapil con Saltillo, y luego ya el Gran Camino Real de los Texas, ¿sí? Aquí este camino de Zainalto hacia Nieves con Aldama, enlazado con Cuancamé en Durango y luego con Parral, Chihuahua, las importantes minas del siglo XVII, y por supuesto luego ya se enlazaba hacia Nuevo México en esta gran ruta del Camino Real de Tierra Adentro. Acá hacia el sureste, hacia Tlaltenango y Juchipila, eran de hecho los primeros caminos que se dieron de la Ciudad de México por Michoacán y Guadalajara hacia Zacatecas, ¿sí? De Guadalajara había de hecho incluso 4 rutas en esta parte en el siglo XVI, inicios del siglo XVI, que de ahí se iniciaba el mismo comercio, ¿sí? El transporte de mercancías, de arrieros, ¿verdad?, de frailes, de gobernadores, o sea, de autoridades civiles y eclesiásticas, por estos caminos era al principio. Después ya fue precisamente por el Camino Real de Tierra Adentro, que en un inicio de la Ciudad de México hacia Zacatecas, aquí está la ciudad de Zacatecas, capital, fue por el centro, ¿verdad?, que fue un tramo directo de la Ciudad de México, perdón, hasta la ciudad de Zacatecas. Y este camino se le llamó Camino de la Plata. Caminos de la Plata hubieron varios, pero este fue uno de los más reconocidos. Otro fue el que iba a Guadalajara, a Hidalgo, a Parral, por supuesto, también. Todos estos eran caminos de la plata porque se desplazaban las remesas de plata que se extraían de las importantísimas minas que había en todo el territorio novohispano. Muy bien, en Zacatecas no fue la excepción, y también aquí se reunía toda la mercancía y todos los impuestos, ¿verdad?, que salían a diferentes puntos, como les digo, al Camino de los Texas, por este lado hacia Durango, y luego hacia Sinaloa, y hacia arriba las Californias, y Estados Unidos con el camino de ANSA, el Camino Real de ANSA. Entonces, todos los caminos llegaban aquí a Zacatecas y partían de aquí de Zacatecas, incluso también del norte, desde Chihuahua, Durango, hacia Zacatecas, que llegaban por aquí, traían el correo también hacia la Ciudad de México, o de la Ciudad de México hacia el norte, hacia diferentes puntos del norte. Entonces, era importantísimo esta ruta que enlazaba aquí en Zacatecas, y hay una gran historia que podríamos platicar ahí, pero con un poco de más tiempo. Muy bien, avanzamos y vemos el camino, ahora sí ya de las fortificaciones, cómo esta ruta del Camino Real de Tierra Adentro, que es esta en color negro,
fue la principal que tuvo, no solo en siglo XVI, sino XVII y XVIII, y actualmente no se diga, pero en aquellos entonces fue crucial también, ¿no? Relatar que los caminos, el camino real y la caminería o todos los ramales se consolidaron en finales del siglo XVI, lo mismo que estas fortificaciones. Zacatecas, recordemos que se descubrió en 1546 y se fue poblando, Fresnillo también y Sombrerete, rumbo al final del siglo XVI. En ese periodo, estamos hablando de 1500, también 1570, 90, se instalaron todos estos presidios debido, por supuesto, a la enorme inseguridad que había. Incluso desde antes, ¿no? Desde 1540, antes de que se fundara o descubriera la ciudad de Zacatecas, en este poblado de Juchipila y Tlatenango, aquí en medio, había un cerro llamado del Mixtón, donde se dio esta enorme batalla del Mixtón. Fíjense nada más que casi le costaba al Imperio Español. También en esta región del sur de Zacatecas y de otros estados o provincias en aquel entonces, se dieron grandes batallas como la Guerra Chichimeca, ¿sí? Que afectó hasta principios del siglo XVII, lo que es, bueno, se logró ya ahí en ese entonces pacificar de alguna manera con diálogo y demás, pero las guerras y rebeliones continuaron no solo en Zacatecas, sino en Durango y en Chihuahua y en muchas regiones más, y por eso se empezó a instalar los presidios que se tomaron del modelo español y del modelo europeo, de esos castillos medievales, ¿verdad? Por eso aquí se ven, si lo apreciamos, una especie de torreón, ¿sí? Tanto en rojo como en blanco, ¿verdad? En rojo quiere decir que está en la ruta del Camino Real, blanco que está en otras rutas. Una especie de torreón que sí, precisamente eran a manera de tipo de cárceles, pero más que nada eran cuarteles militares de avanzada de conquista y pacificación, más que cárceles. Cárceles no eran, ¿eh? Pero, digamos, actualmente se le identifica a estos torreones, estos grandes torreones, torres alargadas de vigilancia, ¿no? Se conocen, se identifican como las cárceles actuales. Bien, estos presidios que tienen diversidad de nombres, es decir, fortificaciones, hay toda una clasificación de fortificaciones, desde fortalezas, esto que son presidios, fuertes, fortines, casamatas, etcétera, ¿no? Eso da para otros temas también muy importantes. Pero qué bueno fue que se instalaron estos presidios para lograr la pacificación y detener un poco la inseguridad que se vivía, les digo, derivado de esas guerras, ¿no? Sangrientas y que hubieron bastantes muertes y que interrumpían el comercio, que el comercio era no solo regional aquí en Zacatecas, sino era regional e incluso virreinal, ¿verdad? También se desplazaban mercancías de todo tipo, y había estos grandes e incansables arrieros que comunicaban las ciudades hasta la llegada de los ferrocarriles, que ya los desplazaron un poco de esa labor. Entonces, había varios modelos de estos presidios o fortificaciones, con un torreón, con 2, con 4, con 6, con 8. El modelo básico era de 4 torreones. Muy bien. Entonces, se logró pacificar con estos torreoncitos. Ya en Durango y en Chihuahua tuvo otra función el presidio y fue más un modelo híbrido de brindar seguridad de algo militar con lo civil para poblar. Los soldados se convertían en vecinos. Muy bien, aquí tenemos, bueno, regresamos un poco a los caminos. El último mapita es de los mesones. Cómo precisamente el comercio se fue articulando también en estas rutas, en el Camino Real el principal y en sus ramales, les digo, hacia Maciapil y luego a Saltillo, la importante feria de Saltillo, ¿verdad? De aquí hacia México y luego de aquí también hacia Veracruz, la feria de Veracruz, ¿cómo no? Y de aquí de Durango, Sombrerete, Durango, hacia el norte, hacia las Californias y luego a Nuevo México, la feria de Taos. Entonces, el comercio era importantísimo y estos presidios fueron relevantes como estrategias no solo de ocupación, sino también de activar este comercio, ¿no? Porque ahí también se daba dentro de los presidios, se daba el comercio y se daba incluso educación también a los indígenas que se iban conquistando y a la población civil que se iba alojando a los alrededores de esos
importantes instituciones. Bien, vamos a ver rápidamente, miren aquí algunos comercios en Jerez, ¿sí? Que habían, bueno, aquí rápidamente les digo, ahí está. En varias ciudades había diferentes, había grandes cantidades de mesones. En Zacatecas, por ejemplo, había 20, en Fresnillo 11 y así, ¿no? Y tenemos una distribución en Zacatecas, tenemos el mesón de Tacuba, que era el más importante en Zacatecas, y esta es la imagen de un mesón ya por dentro. Pues hay mucho que investigar de estos temas, ojalá que les haya gustado y estamos en contacto para nuevos temas. Muchísimas gracias a todos los organizadores nuevamente. Hay para mucho en estos temas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy el doctor Roberto Carrillo Acosta, docente. Listo, perdón, ahí quedó. Gracias, muchas gracias. Muy bien, le damos aplausos a Roberto Carrillo. Muchas gracias por esa exposición tan sintética y bien organizada. Realmente sí, conocemos muy poco a veces de los aspectos de la vida cotidiana de la Nueva España que tenemos que volver a retomar para poder entender el pensamiento y las posibilidades al 100%. Ojalá entremos en diálogo al final de esta mesa temática. Ahora vamos a dar paso con Rosario Gabriela Páez Flores, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, con la presentación La Jura Real a Felipe V en la ciudad de Santiago de Querétaro en 1710. Es el espacio suyo, por favor. Gracias. Voy a compartir pantalla, por favor. Gracias. Buenos días. También quiero agradecer a los organizadores por haber aceptado esta propuesta y tener ahora la oportunidad de compartirla con todos ustedes. Como pueden ver, pues el tema es la Jura Real a Felipe V, que ya lo acaban de mencionar. Y comienzo. Al Cabildo de la ciudad de Santiago de Querétaro llegó la noticia de que en abril de 1709, en la ciudad de Madrid, tuvo lugar la jura al príncipe Luis Fernando, hijo de Felipe V, esto ya durante la monarquía de los Borbones, y que la Ciudad de México haría lo propio en octubre de 1710. Por algún motivo, la ciudad de Querétaro había pasado por alto la jura a Felipe V cuando éste asumió la corona a finales de 1700, por lo que para reparar la omisión, el Cabildo ofreció celebrar al mismo tiempo la declaración de lealtad al rey y al príncipe heredero en noviembre de 1710. La jura implicaba realizar la aclamación real durante 3 días en espacios públicos previamente seleccionados que se convertirían en los escenarios de la proclama, motivo por el que a este acto también se le identificaba como función, considerando que era un evento de carácter público. Dos eran los espacios públicos seleccionados para la jura, en los que pondrían a la vista el estandarte real. A estos escenarios, conocidos como teatro o tablado, solo tenían acceso las autoridades locales y el alférez real, por lo que el público en general fungía únicamente como espectador activo al declarar con voz firme y desde los espacios asignados su juramento de lealtad al monarca. Durante los días que duraba la jura, las autoridades locales, corporaciones religiosas, aristocracia y pueblo en general, desempeñaban su rol cultural, social y político. Sin embargo, el papel central correspondía al alférez real, pues era el encargado de representar a la ciudad y de declarar en nombre de esta fidelidad al monarca. Por ello, el alférez real debía reunir 3 condiciones: reconocido estatus social y buenas costumbres, lo que implicaba, hablar de su origen familiar, lo cual era un origen noble. Debería tener amplia solvencia económica que le permitiera sufragar los crecidos gastos de las ceremonias públicas y la probidad y el desvelo en el servicio, lo que se traducía en haber participado como miembro del ayuntamiento local. Para la jura real fue designado alférez real el capitán José de Urtiaga, originario y vecino de la ciudad de Santiago de Querétaro, pues en opinión del cabildo de la ciudad, en él concurrían todas las cualidades que lo definían como uno de los principales republicanos de la ciudad, pues además de haber sido alcalde ordinario, teniente general, regidor decano de aquella ciudad, también poseía haciendas y propiedades urbanas en la jurisdicción de Querétaro y había financiado la construcción del santuario de la Virgen del Pueblito. Además de ello, su esposa también era identificada como benefactora de la Iglesia Católica,
pues realizó importantes donativos para la construcción del camarín, también de la Virgen del Pueblito. Estas características son las que en el siglo XVIII configuraban a un buen republicano. Así, si bien el capital social y económico del alférez real era importante para permitirle financiar gran parte de la celebración, realizar el paseo del estandarte real en compañía de las autoridades locales y hacer el juramento, lo era aún más el reconocimiento simbólico que le otorgaría la monarquía, pues durante los días que duraba la fiesta, la casa del alférez se convertía en la casa real, ya que permanecería en ella el estandarte real, es decir, el objeto que representaba a los monarcas en las ciudades novohispanas. La jura en Querétaro duró 3 días y como acompañamiento de las actividades de los 2 primeros, se contó con la presencia de una compañía de infantería, conformada exclusivamente para la ocasión con vecinos y comerciantes de la propia ciudad. Esta compañía tenía como función escoltar al alférez real en el paseo público. También se nombraron 2 comisarios para la función, también reconocidos como padrinos de la fiesta, ya que contribuían a sufragar parte de los gastos y colaboraban en la organización y orden de esta. El orden en la festividad fue el siguiente. El primer día se llevó a cabo el magno desfile con la autorización de los miembros del ayuntamiento, esto es, del corregidor y alcalde mayor, de los alcaldes ordinarios, del alguacil mayor y del escribano mayor del cabildo. Dada la autorización, iniciaron el desfile quienes acompañaban al alférez real, primero la compañía de infantería, posteriormente los gobernadores indígenas otomíes, que con sus tilmas limpias y algunos adornos iban seguidos de los indios de paz, es decir, de pames y jonases, que danzaban y tocaban instrumentos, mientras otros simulaban luchas. Enseguida, un grupo de distinguidos republicanos y finalmente los padrinos que escoltaban al alférez real. Acto seguido, vino el juramento real, para lo cual se ordenó la construcción de 2 teatros que fueron sufragados, el primero por los padrinos de la función y el segundo por el alférez real. Los espacios públicos seleccionados para ubicar dichos teatros fueron la plaza del monumental convento y parroquia de San Francisco, ya que junto a ella vivía el corregidor, y la plazuela del convento de Santa Clara, que los vemos en este mapa que es, digamos, muy cercano a la época de 1714. En el teatro puesto en la plaza de San Francisco, que ustedes pueden ver está marcado en amarillo, en tono amarillo, ahí se enarbolaba el estandarte real hecho especialmente para la ocasión. El juramento fue en el siguiente orden. Primero declaró fidelidad el corregidor, posteriormente el alférez real y por último los gobernadores indígenas asistentes. Y mientras se realizaba el acto de aclamación, se arrojaba dinero a la concurrencia. Terminado el acto, en un vistoso desfile, se desplazaron al segundo teatro, es decir, al de Santa Clara, que está marcado en verde, donde solo el alférez y los gobernadores indígenas realizaron la real declaración. Finalizó el día con fuegos artificiales, veladas musicales, bebidas y dulces que se regalaron a los asistentes, todo sufragado por el alférez real. Al día siguiente, la compañía de infantería, los miembros del ayuntamiento, distinguidos republicanos y los comisarios de la función fueron por el alférez real para conducirlo al lugar de la misa solemne. Esta se realizó en la parroquia de San Francisco, nuevamente esto marcado en amarillo, a cargo de los religiosos de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán. Ahí el altar mayor fungió como tablado para realizar nuevamente el juramento de fidelidad. Concluida la celebración, en organizado desfile acompañaron al alférez real a su casa para resguardar el estandarte. Posteriormente acompañaron al corregidor a su casa. Al término del día, las calles fueron nuevamente iluminadas como el día anterior y con otro espectáculo se clausuró la jornada. Finalmente, el último día, tuvo lugar la corrida de toros. La corrida de toros fue el momento más esperado y ampliamente disfrutado por todo el público asistente. Se armó el tablado para la corrida y aunque no se menciona algún retrato del monarca, se sabe que cuando se proclamaba un nuevo rey, se colocaba un retrato de este.
pues la participación en la corrida de toros también era una manera de continuar con la jura real. La aparición de los nobles y pueblo en general en la corrida destaca nuevamente el orden estamentario que se respetó hasta el último momento. Finalmente, las corridas, como fue un evento que tuvo más éxito que las declaraciones de lealtad, finalmente las corridas se prolongaron por 3 tardes más, lo que quiere decir que la jura real duró 6 días en lugar de 3, ¿no? Como comentario final, puedo decir lo siguiente. Como se puede apreciar, la declaración de la jura implicaba una participación jerarquizada de la sociedad y, por lo tanto, una manifestación pública de las características políticas, sociales, económicas y culturales de los grupos que la componían. En la jura que nos ocupa, se presentó a quienes fueron a los republicanos autorizados para exhibir públicamente el poder. Sin duda alguna, la jura celebraba a la monarquía borbónica, y esta fue la primera festividad relevante en la ciudad de Querétaro durante la primera década del siglo XVIII, comparable solamente con la inauguración del acueducto de la ciudad en 1738, evento que también se celebró con una gran fiesta, solo que esa duró 15 días. Dicho lo anterior, puedo decir en términos estrictos que la jura real no solo era la manifestación pública de lealtad y respeto al rey, también era el desfile de la sociedad estamentaria de la ciudad de Querétaro, en el que se hacía ver la representación de quienes ejercían el poder y el control, y que con la fiesta buscaban reflejar la existencia de una ideología unitaria de la sociedad de aquella época, con lo que daban por descontado las divisiones internas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aplaudimos con mucho gusto a la ponente. Gracias por ceñirse al tiempo. En efecto, estas celebraciones siempre nos han parecido curiosas. A mí me recuerdan a la vieja Roma, que también para hacer o realizar ciertos movimientos políticos, los emperadores daban circos, ¿verdad? Y pan para tener al pueblo bien apaciguado y creer que su gobierno era el mejor. Entonces, seguía practicándose esa política totalmente demagógica, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a dar paso al siguiente ponente, Florencio Torres Hernández, con una ponencia titulada Trujillo, una estancia ganadera en el Real de Minas del Fresnillo. Si no me equivoco, vamos a proyectar el video. En primer lugar, un agradecimiento especial a los organizadores del 32º Encuentro de Investigadores del Pensamiento Novohispano por la aceptación de la ponencia titulada Trujillo, una estancia ganadera en el Real de Minas del Fresnillo. El primer antecedente de esto fue hace algunos años mi deseo de hacer un trabajo sobre este espacio, pero por diferentes causas no había sido posible. De tal manera que, aprovechando este encuentro, el día de hoy quiero compartir con ustedes algunos aspectos sobre este espacio. Como un antecedentes tendríamos la cuestión de la propiedad de las tierras, de acuerdo a Andrés Lira y Luis Muro, nos citan. El antecedente de las haciendas fueron las composiciones, que era el término oficial, creado en el siglo XVI. Al legalizar la tierra ante las autoridades, se fueron convirtiendo en legítimos señores de la tierra, fin de la cita. Después de las composiciones, pues lo vienen siendo las mercedes reales, que Águeda Jiménez bien nos menciona en su obra sobre las haciendas, en cuanto a que Nuño de Guzmán fue uno de los primeros en la Nueva Galicia, donde se encontraba lo que hoy es el estado de Zacatecas, las mercedes reales, que era un premio hacia algunos de sus soldados. Y uno de estos, pues lógicamente, fue Miguel de Ibarra. Algo importante de este personaje es que él hace traer a unos de sus hermanos menores, a Diego de Ibarra, quien se convertirá en uno de los conquistadores y fundadores de la ciudad de Zacatecas, y en los años de
1548, fundan el mineral de Pánuco. En él, Diego de Ibarra encuentra unas minas y a una le nombra el Buen Suceso. Eso sirve para que él fuera conociendo estos espacios y fue aprovechando el estar en ellos, de tal manera que para los años de 1555, 1565 aproximadamente, funda la estancia de Trujillo, que estaba situada al poniente de lo que era el presidio del Real de Minas de Fresnillo. Además de esa propiedad, se hace de otra que viene siendo la San Pedro Regalado, el Mezquite. Para mí, aproximadamente, aprovechando las buenas relaciones que tenía con las autoridades, puesto que Diego de Ibarra es el yerno del virrey al casarse con su hija Mariana. Tiene 2 hijos, el mayor de nombre Luis y su hija Mariana. Por algunas causas que desconocemos, muere su hijo, a quien había nombrado como heredero del mayorazgo que había fundado en el año de 1568, y 10 años después cambia el nombramiento a nombre de su hija Mariana. Esto hace que la propietaria viene a ser su hija, Mariana, quien también a su vez contrae nupcias con un primo hermano, hijo del segundo virrey, Luis de Velasco. En cuanto a la producción ganadera que llega a tener a finales del siglo XVI, aproximadamente en el año de 1580, se dice que esta propiedad, esta estancia de Trujillo, había tenido una producción anual de cabezas de ganado de 30,000 becerros. Esto causó admiración en el virrey, que no creyó, y lógicamente mandó algunos personajes a que dieran fe de este suceso, de tal manera que para 1586 se envían unos escribanos a este latifundio, quienes certifican que en Trujillo fueron marcados 33,000 becerros y en Río Grande 42,000. Esta última propiedad no era de Diego de Ibarra, sino de otro español llamado Rodrigo del Río de la Loza. Vemos la importancia en la producción de ganadera de Trujillo, pero no solo ganadera, no, sino también agrícola, que se empezó a abastecer las principales minas que se estaban descubriendo en lo que hoy es el estado de Zacatecas. Mariana, por órdenes del virrey, junto con su esposo, tienen que irse a la metrópoli y dejan 2 de sus hijos con sus abuelos maternos, de nombre Hipólito y María. Hipólito viene a ser el encargado de administrar las haciendas y ser el representante de Mariana de Ibarra. Cuando están en España, quiere hacer una permuta de las tierras, lo cual no le es posible, por lo tanto da la orden de que se venda, y para los años entre 1611 y 1615, su hijo Hipólito de Velasco Ibarra empieza a hacer negociaciones, lo cual no logra hasta unos años después, que viene siendo en la 1625, 1628. Me gustaría darles una descripción que hace en su visita Alonso de la Mota y Escobar a principios del siglo XVII, en 1704, sobre lo que era Trujillo. Cito: a la banda del sur, 5 leguas de este real, caen los valles que llaman de Trujillo, de maravillosos y abundantes pastos, donde hay una gran suma de ganados mayores, de vacas, yeguas y mulas, y asimismo tiene tierras fertilísimas donde se dan muchos y buenos trigos de riego. Es de temple frío y sanísimo, lance todas las frutas de Castilla perfectísimamente, es tierra abundante de conejos, tiene cerca muchas y buenas montañas,
donde se crían gran suma de lobos y bajando a los llanos hacen gran daño a los ganados. Tiene este valle 2 ríos fresquísimos de lindas aguas, poblados de muchas saucedas y alamedas, de donde se sacan las regueras de las cementeras, de cuyos remanentes se cansan y hacen ciénagas desde hace tiempo viven muchas grullas, anzares y patos. Fin de la cita. Con esto quiero, para que tengamos una idea de lo que era Trujillo en este periodo, les comentaba, se vende y los nuevos propietarios es Juan Dosal Madrid, quien era un rico minero que había descubierto las minas en el Real de Ramos, lo que hoy es San Luis Potosí. Este personaje, algunos historiadores y cronistas lo han mencionado como oidor de Guadalajara, lo cual yo no he encontrado ningún documento que lo verifique, ¿no? Pero lo importante de la familia Dosal Madrid es que va a tener la propiedad de Trujillo durante aproximadamente 150 años, todo el siglo XVII y hasta la tercera mitad del siglo XVIII. Va generando en sus hijos, que también tienen el mismo nombre, Juan Dosal Madrid, y el tercer Juan Dosal se llama Juan Miguel Dosal Madrid, que es el heredero y quien finaliza la propiedad de Trujillo. La importancia de esta familia de Juan Dosal Madrid es que, aparte de ser los propietarios, incrementan las tierras, puesto que en 1695 se les dan 200 sitios de tierras realengas, lo cual hace que la propiedad llegue casi a los límites de lo que es la Sierra de Sombrerete, por un lado, y por el otro lado hasta lo que hoy encontramos lo que es el municipio de Valparaíso, Zacatecas. También Juan Dosal es padre de María Isabel, quien se casa con Santiago García de Rodallega, María Rosalía, quien se casa con Fernando de la Campa y Cos, que será el futuro conde de San Mateo, y que por medio de las dotes a la primera se le da lo que es la hacienda de Valparaíso, hoy presidencia municipal, y a Rosalía se le da lo que es la hacienda de Nuestra Señora de la Soledad, hoy Ábrego, y lo que es San Mateo, de donde el conde en el 1727 va a tener su mayorazgo. Pues por cuestiones de tiempo no podemos hablar más de estos propietarios, pero concluyendo, la importancia que tienen en esta hacienda, como les comentaba hace un momento, pues fue en surtir de las cabezas de ganado a las minas, y asimismo el trigo y el maíz que se producía en este espacio. Pues agradeciendo de antemano su atención, espero haber cumplido con las expectativas de esta ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos esa ponencia también tan sintética y ceñida al tiempo. En efecto, creo que la mesa se ha unido por una muy buena temática, que es las costumbres y la vida cotidiana en la Nueva España. Me parece que mucho de esto aún no está del todo redactado, porque no conozco yo algún libro o compendio que tenga tan específicas estos datos, tan específicas estas fiestas, estos comercios, estos recintos, ¿no? Eso es lo bueno de nosotros, que como grupo que se interesa por los estudios novohispanos, está tratando como de realzar más esta parte y también de buscar la veracidad, no nada más quedarnos como con las oídas, sino también ir y buscar las fuentes, los documentos precisos. Bueno, muchas gracias, tenemos público, no sé si gustan entablar diálogo, hay preguntas en nuestro auditorio, y si no, entre nosotros mismos podemos platicar un ratito. Si no hay preguntas, pues yo quisiera
comentar algunas cosas, ¿sí? Con permiso de la mesa, si es posible. Ajá. Respecto a la ponencia que presentó el doctor Carrillo, me parece muy interesante porque, como bien menciona ahora el doctor Juárez, este tema del poblamiento novohispano se presta para mucho, o sea, conocer el binomio del presidio-misión, que es algo tan importante, y como bien lo mencionaba usted, o sea, el presidio no entenderlo en nuestros términos actuales, sino presidio era presidir, precisamente los que empezaban, los que iban como abriendo camino para que llegaran, ya fueran colonos, indios advenedizos, o los propios religiosos franciscanos, o de la orden que fuera, precisamente para ir poblando toda esa gran región que se antojaba rica, como ahora se complementa con lo que nos acaba de explicar el doctor Torres, ¿no? Me llamaba mucho la atención que el día de ayer en una ponencia se hablaba sobre el territorio de los chichimecas, ¿no? Donde precisamente se daban esas tierras porque pues no había nada, y lo que interesaba, y no es que no hubiera nada, sino eran pobladores nómadas que no tenían en la mente el asentamiento fijo de un pueblo, como el concepto que traían los españoles. Yo recuerdo mucho, para el caso de Querétaro, haber visto un documento donde, hablando de mercedes de tierras, el argumento que daban para solicitar esas tierras, los empresarios ganaderos, era decir, es que no hay nada, nada más hay chichimecas, ¿no? O sea, nada más, pues era su territorio, no eran los pobladores, solo que no en ese concepto de asentamiento fijo. Y decían, pues no hay nada y nosotros podemos poblar, y efectivamente esas tierras se prestaban tanto para el ganado menor, en el caso de Querétaro, y mayor, era una tierra que se prestaba para eso. Entonces, los dos temas se complementan mucho. Me gustó mucho recuperar otra vez ese tema de los presidios, porque como bien se mencionaba, como es algo ya visto de los siglos XVI, XVII y demás, pareciera que ya pasó, ¿no? Sin embargo, no hay que perder de vista que fue algo fundamental para poblar y para dar entrada a, como bien lo dice el doctor Juárez, a esa vida cotidiana que tenía que ver con intercambios comerciales, intercambios culturales, muchas cosas, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho las dos presentaciones, ¿no? Porque habla tanto de los mayorazgos, que para el caso del doctor Torres también me gustaría, creo que ya se retiró o algo pasó, que era hablar eso de la importancia del mayorazgo. Yo quería saber si el propietario de esta hacienda de Trujillo, o bueno, de esta gran posesión, en algún momento participó como alcalde de Mesta, o tuvo que ver en algo con eso. Yo creo que sí, siendo un gran ganadero, obtuvo ahí sus conectes con los alcaldes de Mesta de la época, no lo sé, ¿no? Pero muchas felicidades, unos temas muy interesantes y, como dice el doctor Juárez, expuestos de una manera excelente, muy sintética. Gracias. ¿Quiero comentar? Claro que sí, Inés Rojas, adelante. Yo quiero comentar también una gran felicitación a los ponentes, los temas verdaderamente excelentes, un panorama amplio, preciso de la zona. Me gustó mucho. Muchas felicidades a los tres ponentes. Gracias. Me encantó mucho el trabajo. Muchas felicidades nuevamente. Gracias. Tenemos de vuelta con nosotros al doctor Torres. No sé si gusta responder la pregunta que le planteó Rosario, y no sé si Rosario gusta replantearla porque tuvimos un problema de conexión. Sí, sí, para el doctor Torres, saber si el propietario de esta gran posesión, Trujillo, en algún momento fue alcalde de Mesta o tenía relaciones con algunos personajes que pudieran haber sido alcaldes de Mesta, y de ahí que se permitiera la movilidad de su ganado por regiones que a veces, u otras propiedades que tenían el paso restringido, ¿no? Pero al ser alcalde de Mesta, yo encontré documentos donde el alcalde decía, yo soy alcalde de Mesta y por aquí paso y mi ganado va a tomar todos los recursos y yo voy para adelante y nadie me puede prohibir. Quisiera saber si el propietario fue algo así. Gracias. Buen día para todos. La verdad desconozco este dato que me dice, pero lo que sí sé es que Diego de Ibarra tenía muchas influencias porque era yerno del virrey Luis de Velasco.
Entonces, tal vez todo eso hizo que pudiese tener no solo las propiedades, ¿no? Sino el derecho a lo que me está comentando, ¿no? A trasladar sus ganados de un lugar a otro para poder abastecer las minas, generalmente. Pero desconozco el dato ese. No he encontrado. Gracias. Muchísimas gracias por la respuesta. Pues bien, creo que con esto queda bien testificado que cada provincia, que cada ciudad era un mundo, que tenía su propia organización, sus propias costumbres, estaban muy consolidadas su sistema político, sus estratos, muy a pesar de la gran corona y de la gestión central que siempre ha existido en la Nueva España. Creemos que la gran riqueza precisamente de estas provincias no solo reside en sus recursos, sino también en su historia, en sus propios documentos, en sus propios testimonios, ¿no? No sé, doctor Roberto Carrillo, si gusta ampliar un poquito más y decirnos si estos recintos que nos presentó, todos se encuentran en pie o ya han desaparecido, porque a partir de estas conferencias creo que a todos se nos antoja ir y visitar Querétaro, Zacatecas, y poder ver todos estos vestigios, ¿no? de nuestra antigua Nueva España. Sí, muchas gracias. Antes que nada, a todos ustedes, a Rosario por su comentario. Híjole, la verdad es que padecemos de que ya no hay evidencias materiales en general, ¿no? En general, casi al 100%. Es lamentable que ya no tenemos mucho. Bueno, de por sí, por ejemplo, en Zacatecas, en el siglo XVI, que fue cuando se establecieron acá los presidios, eran más eventuales, ¿no? Puestos militares eventuales, entonces eran de fábrica, muy sencilla. Entonces en Zacatecas casi no hay, ¿no? Ya en Durango sí hay algunos en pie, en Chihuahua también, y en Estados Unidos, pues ni se diga, ¿no? Porque de forma, perdón, de forma cronológica, se fueron asentando de la Ciudad de México hacia el norte, ¿no? Entonces, todo el siglo XVI llegaron hasta Zacatecas los presidios, los primeros así muy improvisados. Ya después en el siglo XVII en Durango y el siglo XVIII en Chihuahua y en Estados Unidos. Y ya entonces ahí son grandes presidios, son fortalezas enormes, muy resistentes, que por eso están en pie, de grandes extensiones. Aprovecho para señalar también que había tres tipos de presidios, ¿no? Los presidios de los caminos, que son los que yo trabajo, del Camino Real en específico, los presidios misión, que ya comentaba en Rosario, que se dedicaban solamente, ¿no? a proteger las misiones franciscanas y jesuitas, que eran las que estaban acá en el norte de México y Estados Unidos, y los presidios villa, que fueron los del siglo XVIII, que exclusivamente se dedicaron a poblar el norte, ¿no? A colonizar el norte a través de los presidios. Eran estrategias de ocupación. Y bueno, regresando a la pregunta, acá en Zacatecas, el que está en pie mejor conservado es el de Ojuelos, de Jalisco, que antes pertenecía a Zacatecas y fue el de los primeros presidios. Sí, fue de los primeros presidios. Otro que tiene un torreón en pie y alguna barda perimetral es el de Malpaso, en Villanueva, Zacatecas. También ahí pueden ver, aunque ya son propiedad privada, ¿no? Son propiedad privada, pero los dueños son muy amables, permiten ingresar ahí a estos inmuebles. De ahí en más, ya hay muy poca evidencia de los demás que hemos estado estudiando. De arquitectura militar defensiva, sí hay, por ejemplo, hay haciendas, como la hacienda de San Diego, en Luis Moya, Zacatecas, o la hacienda de La Punta, por ejemplo, en Aguascalientes, y tienen esos torreones militares todavía en pie, que ya también se están destruyendo, también lamentablemente. Urge ponerlos en valor para un poco recuperar, mantener lo que hay, ¿no? Mantener lo que hay, y si se puede, un poco, pues reconstruir lo demás, ¿no? Como es el caso del presidio o fuerte de Ojuelos, que se recuperó, y actualmente, aparte de recibir lo que es la presidencia municipal, ahora ya se ha convertido en un museo, un centro de documentación, de reinterpretación del Camino Real, y eso es lo ideal, ¿no? Eso es lo ideal de estos inmuebles. Lo mismo de los mesones, ¿eh? También no hay en pie casi nada.
El más famoso, por ejemplo, en la capital de Zacatecas es el Mesón de Tacuba, que se convirtieron todos en estacionamientos porque eran grandes solares, ¿no? Y entonces ideales para ahorita que sean pensiones y estacionamientos. Ese fue el fin de los mesones, ¿no? Hay muy poco, ¿eh? Por ejemplo, en Fresnillo, hablando de Fresnillo, ahí hay puse una imagen donde está el mapa de los mesones, puse la foto, perdón, del mesón, me parece que se llama de Arrieta, que está justo atrás de una escuela que creo se llama Evolución, y es el que está mejor en pie, ¿no? Tiene su arquería, su barda perimetral, y se ven muy bien definidos los espacios. Bueno, eso fue hace unos 6 años cuando fui allá a investigar. Yo espero que todavía sigan en pie, ¿no? Pero lamentablemente yo he estado trabajando con esa situación, ¿no? De que hay poca evidencia material, y entonces otro tipo de fuentes, ¿no? De archivo, investigación de campo, interpretación, hermenéutica, y así es como trabajamos con estos materiales. Muchísimas gracias, doctor Carrillo. En efecto, creo que ha mencionado un elemento muy importante que es el tiempo, que es principal motivo de destrucción de todo este legado histórico, y también el hecho de la sociedad que sigue creciendo y sigue reutilizando estos espacios que próximamente habrán de ser cada vez menores. Y no dudemos en que algunos museos también desaparezcan por el comercio y por otras ganancias productivas. Esperamos que realmente aquí quienes nos vean, nuestros auditores, entiendan esta urgencia y vayan rápido a hacer precisamente estos estudios, estas descripciones, estos catálogos, estos grandes análisis de estos monumentos, de estos recintos, de estos vestigios, para que así al menos quede en nuestra memoria, porque parte del pensamiento novohispano solo queda en nuestra memoria y en nuestros libros. Bueno, muchísimas gracias, agradecemos a la mesa, fue una mesa bastante nutritiva, esperemos que llegue a más cuando se transmita en YouTube. Los invitamos a la siguiente mesa plenaria de 10 a 10:50, es una mesa de filosofía, va a estar Virginia Aspe, Manuel Lázaro, Mauricio Lecón, que sería muy importante que asistiéramos porque son parte de los organizadores y anfitriones de esta edición del 32º Encuentro de Investigadores del Pensamiento Novohispano. Muchísimas gracias, es un gusto entablar contacto con ustedes y nos estamos viendo en las mesas. Gracias. Gracias. Hasta luego, aplausos a todos. Hasta luego. Hasta luego.